Hola, yo voy a hablar sobre mi caso clínico número 2, que lo hicimos en la clínica de Ravimed. Bueno, nuestro caso es una luxación de cadera, pero para empezar vamos a hablar qué es una luxación de cadera. Que bueno, la articulación de la cadera ya sabemos que está compuesta por la cabeza del hueso del fémur, que se ubica en la cavidad del acetábulo, como aquí sale. Que bueno, la luxación como tal es cuando en un accidente o una lesión la fuerza hace que el fémur salga de la cavidad de la cadera, que esto se va a llamar luxación como tal. Tenemos varios tipos de luxaciones, que bueno, la luxación de cadera puede clasificarse en tres grupos, que puede ser temprana, intermedia y tardía, y en esa se puede ser anterior y posterior. La temprana ocurre dentro de los primeros 6 meses. Después de una artroplastía total de cadera, eso hay que aclararlo. La intermedia ocurre en un periodo de 6 a 5 años y la tardía ocurre de 5 en un proceso quirúrgico. Esto según los estudios que tenemos analizados. En unas breves diapositivas se van a poner las imágenes como tal. Son tipos de luxaciones de artroplastía total. Y la temprana, intermedia y tardía son después de la primera operación, se podría decir. Bueno, las luxaciones posteriores tienen una clasificación según Thompson y Epstein, que bueno, es tipo 1, 2, 3, 4 y 5, que pueden ser luxación sin fractura, luxación con fractura simple de la ceja posterior del acetábulo, luxación con fractura con minuta de la ceja posterior del acetábulo, luxación con fractura del techo acetabular más allá de la parte posterior, luxación con fractura de la cabeza femoral. Nuestra paciente nos indica que fue tipo 1, luxación sin fractura. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión y causas? Se produce generalmente en traumatismos de alta energía. La fractura puede producirse en la cabeza, el cuello femoral o en el mero acetábulo. Las luxaciones, como ya dijimos, posteriores, anteriores o centrales. Bueno, la luxación posterior típicamente se presenta con flexión, rotación interna y aducción de la extremidad, mientras que la luxación anterior se caracteriza por flexión, rotación externa y abducción. Estos son parámetros generalizados que se tienen o que se han estudiado. Bueno, según en la evaluación y tratamiento de la luxación protésica, por eso de aquí es donde se saca la información como tal. Bueno, es un artículo de revisión y aquí es donde nos dice cómo es el tipo de mecanismo de la posterior y por ahí estaba la de anterior. Bueno, el diagnóstico o cómo vamos a saber qué es una luxación de cadera, pues va a ser siempre indispensable la radiografía anterior de la pelvis, completa con o complementada con una tomografía axial computarizada para valorar la presencia de fracturas acetabulares, asegurar una reducción correcta y descartar la presencia de cuerpos libres intraarticulares. Todo esto es lo que tenemos que hacer para diagnosticarla o tener claro cómo vamos a saber que sí es una luxación. Bueno, la epidemiología, la luxación de cadera es la segunda complicación más frecuente de una artroplastía total de cadera, presentándose una incidencia de 2.4 a 3.9 en procedimientos primarios y una incidencia de hasta 28% en cirugías de revisión. En varios estudios se han encontrado que a pesar de la experiencia del cirujano en la realización de este procedimiento, la incidencia sigue manteniéndose estable en estos valores. Esto es muy importante porque de aquí van a empezar a salir las dudas que yo tuve o tengo con respecto a este caso en específico. Bueno, vamos a basarnos en la MIF, que bueno, primero vamos a tener la examinación y evaluación, diagnóstico fisioterapéutico, pronóstico, intervención y reexaminación y resultados. Todo esto es basado en lo que en la clínica me están dando. Yo no estoy poniendo ninguno de estos parámetros más que el diagnóstico fisioterapéutico que yo lo hice. Los demás me los dan y son los que se trabajan en la clínica con esta paciente.
Bueno, vamos a empezar con la examinación y evaluación. Primero, historia clínica. Bueno, es una paciente femenina de 66 años de edad, casada, con una ocupación de ama de casa. Sufre de la cadera y tiene antecedentes de cáncer, sin medicamentos, sin hobbies, pero comenta que caminaba 1 hora continua y pues no se tiene más datos de eso. Alimentación balanceada. Toxicomanías, la paciente nos dijo que fumó mucho tiempo y que dejó de fumar después de la primera luxación. Eso puede dar algunas dudas, pero no es lo que parece como tal, o es lo que yo quiero creer por todo lo que se ha estudiado. Motivo de consulta y diagnóstico diferencial. El motivo, pues, es la cadera, así lo ponen, así lo plantean, así se tiene que poner. El diagnóstico, bueno, posoperada de cadera con prótesis de cadera derecha. La paciente refiere que esta es su cuarta cirugía debido a las luxaciones. La primera fue en marzo de 2021, la segunda en agosto de 2021 y la tercera y la última fue el 20 de diciembre del 2021. La cuarta cirugía se llevó a cabo en febrero. No se puso ahí porque esa no me la pedían que la pusiera, pero yo sé por la paciente que esa fue la cuarta cirugía. Etiología. Ok, múltiples cosas son las que pueden volver a luxar una artroplastía total de cadera. Aquí son los factores de riesgo que sacaron en el artículo. Es historia previa de tratamiento quirúrgico de cadera, abordaje posterior, mal posición de alguno de los componentes, pinzamiento durante los movimientos de la cadera, tensión inadecuada de los tejidos blandos, insuficiencia de abductores de la cadera, abulsión o no unión del trocánter mayor, falta de apego al tratamiento posquirúrgico, mujer, ojo ahí, enfermedad neuromuscular. Ok, la etiología nos puede dar muchos factores de riesgo, pero si nos damos cuenta, casi todos, o no es que la mayoría, son solo del médico. Solo 3 podrían ser de la paciente, que es falta de apego al tratamiento, mujer y enfermedad neuromuscular. Pero todos son sobre el médico que la operó o que tuvo esta cirugía. ¿Cuáles son los riesgos controlables del médico? Bueno, bajo el cirujano influyen los riesgos de luxación, que pueden ser el abordaje quirúrgico, la posición de los componentes protésicos, el tamaño de la cabeza femoral, el restablecimiento del offset, o bueno, lo que se salió hay que volverlo a poner, el cuidado y reparación de los tejidos blandos y la facilidad con la cual los componentes protéicos pueden pincharse durante el movimiento de la cadera. Ok, estos son riesgos que el doctor siempre puede estar, pues como ya lo puse, controlando. Bueno, Mason y Bourne, pareciera que el abordaje posterolateral siempre va a tener un riesgo significante para el resto de los mismos, pero sin embargo, Mason y Bourne observaron que el riesgo de la luxación con este abordaje disminuye de manera significativa con la reparación capsular y la reinserción de los músculos rotadores externos cortos, acercándose de manera importante a la misma incidencia que los abordajes anteriores, lateral y directo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que bueno, entre los 3 abordajes, el posterolateral, el anterolateral y el lateral directo tienen los mismos riesgos que los otros. Entonces se descarta que el mal posicionamiento de cómo se va a operar es el que nos está causando que se salga otra vez o que se haya la luxación. Por esto, Mason y Brown nos dicen que no importa cómo se haga o en qué momento lo vas a poner, el riesgo es el mismo. Según el artículo, la mejor manera de evitar cualquier tipo de luxación es que el cirujano use el abordaje que mayor conozca o que mejor conozca, con el que se sienta más cómodo y con el que domine, ya que esto puede permitir una adecuada orientación y colocación de los componentes y reparación de las estructuras capsulares y musculatura circundante. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque pues, si obviamente si tú vas a operar y no sabes bien qué procedimiento quieres hacer, si el anterolateral o lateral o posterolateral, y no te sientes cómodo, puedes dañar mucho al paciente, que es lo que
podría estar pasando en esta paciente. Preguntas directas que se le hizo a la paciente. ¿Fue artroplastia total? Sí, todo fue una artroplastia total. ¿Fumó casi toda su vida? Sí, sí fumé casi toda mi vida. ¿Por qué la han operado tantas veces? Esta pregunta es muy importante porque la paciente me respondió, y cito, todo el tiempo me decían que es crónico y que pues es muy raro mi caso, pero que es pura luxación por motivos crónicos. Y yo dije, bueno, está bien, es motivo crónico, vamos a notar que es motivo crónico. Ninguna luxación fue por traumatismo, eso es muy importante. Solamente la primera fue por traumatismo, se cayó de las escaleras y ya. Todas las luxaciones han sido posteriores. ¿Todas las operaciones las ha realizado el mismo doctor? No. Ojo aquí. ¿Recibió fisioterapia en cada una de sus operaciones? No. También eso es muy importante, porque nos va a llevar a otro punto que se va a explicar en breve. Bueno, ¿cuál es la importancia de que no se hizo el mismo doctor? El problema más grave es que nuestra paciente tuvo distintos doctores y ninguno se fijó en la práctica clínica del anterior. Yo le pregunté directamente a la paciente, oye, cuando tú llegabas con un nuevo doctor, ¿tú le entregabas todo lo que ya te habían dado? Sí, pero yo veía cómo no lo leía, solo sabía o veía las radiografías y punto. Puede que sea cierto, puede que no sea cierto, pero lo que nos están diciendo los estudios es que si no se conocen los procedimientos previos y no se conoce o no se sabe cuál es el procedimiento que se hizo o cuál quieres hacer, puede desencadenar este tipo de cosas y es muy fácil decir o opinar como doctor que pues es luxación congénita, cuando no. ¿Por qué? Porque tenemos un artículo, que estoy poniendo, que bueno, dice que el tratamiento al nacer para saber si va a ser un procedimiento crónico, es el signo de Klunk, que bueno, es el único método confiable mediante el cual se puede anticipar el desarrollo normal de las articulaciones en cada uno de los casos. ¿Qué nos quiere decir? Que obviamente no se hizo en la paciente, pero si hacemos este test en cada uno de los pacientes, podemos anotar o decir o predecir que es una dislocación congénita o una luxación congénita, cuando no lo es así, porque no se lo hicieron, entonces no podemos decir o asegurar que son luxaciones congénitas. Ok, este otro artículo nos indica que se debió haber hecho esta prueba al nacer para realmente saber si era una paciente con displasia y eso nos pudo dar la luxación congénita que indican o piensan. Como ya lo habíamos dicho en este anterior, en este es lo mismo, no podemos asegurar que es eh, una congénita porque no se hizo. Entonces, no podemos hacer o decir que fue congénita sin haber hecho este estudio, que obviamente no se hizo. Dolor, seguimos con la evaluación. La paciente dice que es un 4 de 10 en la escala de EVA, localizado en el miembro inferior derecho. Dolor aparece espontáneamente y es un tipo gravitatorio o sensación de peso o de pesadez. Exploración física, bueno, la inspección, todo esto, repito, se hizo y se sacó de lo que el fisioterapeuta de cabecera hizo. Inspección, la paciente acude con silla de ruedas y se puede notar la debilidad en los miembros inferiores y en los superiores debido al largo periodo que estuvo en reposo. La colocación está sin alteraciones, movimientos lentos y sin completar su rango. La atrofia muscular es notable. Tono muscular se torna ligeramente hipotónico. Como ya lo puse, todo esto me lo comenta el fisioterapeuta que la vio en la primera sesión. Exploración. La palpación se confirma el hipotono. No hay dolor. No hay signo de Godet ni fobia. Coloración sin alteraciones y no se encuentran deformidades como tales. Percusión no se hizo. Auscultación tampoco se hizo. Nota. El doctor indica que no podemos pasar de 90 grados en deflexión de cadera en las terapias físicas, porque se puede volver a luxar. ¿Por qué pongo atrofia muscular? Bueno, la disminución en la actividad contráctil
genera un proceso altamente ordenado y regulado que culmina en la disminución del contenido de proteínas musculares y por lo tanto en la reducción del área de la sección transversa AST de las fibras. El autor Lieber no llama atrofia muscular al desuso, sino al uso disminuido. Se pone atrofia muscular en este caso, ¿por qué? Porque como recordamos en esta parte, la paciente no recibió fisioterapia. Por eso nos está causando la atrofia muscular que dicen. Y las alteraciones, pues nos va a causar reducción de fuerza y resistencia muscular, aumento de la fatiga y en la resistencia a la insulina, así como alteraciones metabólicas que hacen que se genere una transición de fibras tipo 1, oxidativas lentas, y tipo 2, que bueno, son las rápidas. Experimentos, según estudios, han permitido entender el comportamiento del músculo sometido a uso disminuido o desuso. Siu y sus colaboradores encontraron que 14 días de suspensión de la pata trasera en un ratón generó pérdida de aproximadamente el 30% de su peso del músculo. Gastrocnemio, con aumento de 119% en la fragmentación del DNA y 73% del contenido de proteína apoptósica, o sea, muerte celular. Los resultados del estudio sugieren que la apoptosis puede estar involucrada en la atrofia de los músculos tipo 1 y tipo 2, probablemente mediante la eliminación del núcleo de la fibra muscular atrofiada. Este otro, Giot y colaboradores registraron que luego de 3 semanas de suspensión de la pata trasera de las ratas, el músculo sóleo tuvo una pérdida del 50% y una disminución significativa de las fibras 1 y 2, bueno, 1 y con aumento de las tipo 2A. Bueno, ¿por qué pongo estos ejemplos o estos estudios? Porque si esto pasa en ratones, ¿qué no va a pasar en un ser humano que es mayor de edad? No lo mandaron a fisioterapia desde la primera consulta, desde la primera operación que diga. ¿Y qué nos va a pasar? Bueno, especialistas aseguran que los efectos de inactividad se hacen notar a partir de los 10 días de inactividad. La resistencia anaeróbica, la capacidad del organismo para realizar un esfuerzo prolongado en el tiempo de una intensidad baja o moderada, se pierde de los 25 a 30 días de no trabajarlo. Lo más rápido que se pierde va a ser la fuerza, resistencia o lo mismo hipertrofia muscular, que en este caso no lo es, o no tiene hipertrofia nuestra paciente, pero es lo que va a pasar. Según estudios, empezamos a perder masa muscular tras un periodo de 10 o 20 días sin entrenar. Asimismo, la velocidad máxima puede perderse entre 2 a 8 días sin trabajarla. Si estos datos los tenemos y lo más feo que nos puede pasar es en 10 días o 30 días, ¿qué nos depara una señora mayor que desde marzo del 2021 no ha hecho o no la han puesto a moverse? Por eso es importante aterrizar que la atrofia muscular es algo que nos está pesando mucho en este caso. Bueno, pues este es el artículo de donde se sacó una visión de la biología molecular en una deficiencia comúnmente encontrada en la práctica del fisioterapeuta, la atrofia muscular. Va a estar en la bibliografía por si hay quien checar. Pruebas específicas que se le hicieron. Escala de Daniels, en la pierna derecha tiene 1 y en la pierna 2, bueno, en la pierna izquierda tiene 2, la afectada es la derecha. No se realizaron pruebas específicas debido a las 4 luxaciones, 3 cirugías y en el año y medio de reposo que sufrió, lo que causa atrofia y debilidad generalizada en todo el cuerpo. Son las pruebas que realizaron en Ravimed y hasta ahí tenemos de pruebas, ya no hicieron más pruebas. ¿Cuál es el diagnóstico fisioterapéutico? Paciente femenino de 66 años de edad con disfunción en el sistema musculoesquelético, presenta una deficiencia grave general de las articulaciones, con limitación severa en actividades corporales, ya que presenta un dolor 4 de 10 de EVA, de tipo localizado, opresivo y gravitatorio, con disminución de la fuerza, movimiento y fatiga de manera general. Presenta disminución en la longitud del paso durante la marcha, al igual que disminución de la cadencia de cada una de las extremidades de su cuerpo provocada por la atrofia por uso disminuido de la masa muscular general del cuerpo, causando la gran debilidad de todo el cuerpo.
Asimismo, presenta disminución en la capacidad motriz debido a la disminución de la actividad por estar mucho tiempo en reposo, con una restricción grave de las actividades de la vida diaria básica y de interacción social, asociado a un diagnóstico médico de luxación de cadera y con antecedentes de 4 luxaciones en el 2021. Pronóstico y objetivos. El pronóstico es reservado debido a la complejidad y la escasez de información. Estos objetivos y pronóstico se tiene desde Ravimed. Yo puse los de Ravimed y los complementé un poco con lo que yo pienso que se puede lograr o mis objetivos personales, digámoslo así. Objetivo general, pues que el paciente vuelva lo más funcional e independientemente posible. Se le ha dicho al paciente que no se sabe cuál va a ser el pronóstico, pero que lo que se espera es que mínimo camine en bastón. Mínimo camine en bastón. No se sabe, no se le dijo el tiempo porque no se tiene. Objetivos específicos de corto, amplitud de rangos de movimiento, reducción del dolor, reducción de las parestesias, cambiar el estilo de vida y eliminando las compensaciones del cuerpo. Mediano, eliminación de la atrofia muscular, fortalecimiento del cuerpo de manera globalizada, brazos, piernas, abdomen, etc. Objetivo largo, reintegrarla lo mejor posible a sus actividades de la vida diaria, reeducación de la marcha y el más importante, que la paciente use únicamente bastón. Objetivo del paciente, como ella me dijo tal cual, poder caminar aunque sea con bastón. Dejar los pañales porque la paciente usa pañales. Eso me enteré apenas estas 2 últimas terapias que fue, porque cuando yo anoté la historia clínica no salía. Dejar de ser una carga para mi familia. ¿Por qué pongo esto? Y volviendo al objetivo específico, al corto, cambiar el estilo de vida. La paciente no puede hacerlo sola. Si la familia no la ayuda o no la pone a moverse durante el tiempo que no está en la terapia, no se va a poder hacer nada. No solo es la llevo a terapia y ya que la hagan ahí, porque la terapia va a ser 30% fisio y el 70% es lo que tiene que ser el paciente en día con día. Entonces, dejar de ser una carga para mi familia, yo lo cambiaría a un que mi familia me ayude con esta carga, porque es un trabajo en equipo que tienen que hacer toda la familia de la paciente, que veo que sí la llevan a la terapia, pero pues tienen que hacer algo más. Bueno, la intervención, el tratamiento fisioterapéutico propuesto por el fisioterapeuta de cabecera, este sí yo no lo hice para nada, fue el láser en puntos dolorosos de miembros inferiores, movilizaciones pasivas de todo el cuerpo, enfocadas más en miembros inferiores, dedos, pies, tobillo y rodilla, compresas humedocalientes en rodillas, estiramientos generales, TENS, en mediano, movilizaciones globales de forma activa y pasiva, ejercicios isométricos de la musculatura de los miembros inferiores, fortalecimiento del abdomen, fortalecimiento global con liga, pistola percutora para la relajación y de largo ejercicios de rotación de la marcha. El último, aprendizaje del uso de bastón. Dosificación, generalmente se están manejando ejercicios que poco a poco se van complicando, más por su realización, dificultad y uso de varios músculos. No se tiene como tal, pues hoy vas a hacer tanto y tanto, sino como se va viendo cómo está la paciente, se le va exigiendo más. Se usa de 2 a 3 series de 5 a 8 repeticiones, dependiendo de cómo se encuentre nuestra paciente y la fatiga que podemos percibir, como lo acabo de decir. Ahora, la reexaminación. Todavía no se puede hacer una reexaminación. Creo que la reexaminación ni siquiera va a poder llegar a cuando acabemos el parcial, porque lo que me ha dicho el fisioterapeuta de cabeza es, esta paciente vino para estar mucho tiempo con nosotros. Según también su médico, van a ser mínimo 30 sesiones, de 30 a 40 sesiones mínimo. Así que una reexaminación como tal todavía no se va a poder hacer. Y tenemos que ver los cambios en la etapa principal, que apenas estamos en esa etapa, para poder hablar de una reexaminación. La cruel realidad, ¿por qué pongo esta diapositiva que es la más feita, como ya dice? No va a mejorar la paciente si no lleva a cabo un plan alimenticio y estudios adecuados. ¿Qué quiero decir con esto?
no solo es moverse, no solo es cambiar su modo de ver la patología, tiene que cambiar su alimentación, tiene que nutrirse, tiene que llenarse de proteínas, tiene que hacer todo un plan para llevar de la mano la nutrición y la fisioterapia para poder tener un cambio verdadero. No solo va a mejorar si solo acude a fisioterapia, como ya lo había puesto hace rato. Si su familia no la ayuda, no va a poder hacer nada. Si ella no piensa, solo voy a fisio y ya. No, no vamos a hacer nada, no va a ser un cambio como tal. No va a mejorar si su familia no se compromete a solo llevar a sus terapias, como ya lo habíamos puesto, hay que activarla más. Tiene 66 años. No es que tenga una vida por delante, pero tiene una vida que puede llegar a tener más años. Así que se tiene todo lo necesario para poder cambiar su estilo de vida, cambiar su alimentación, que sea apoyada y que haga más de lo que ya está haciendo ahorita. Si no lo hace, no vamos a ver cambios verdaderos. Y sobre todo, creo yo que los médicos eh, creo que hacen mal en solo ver una cadera luxada y ya, sino tienen que darse cuenta de todo lo que es el paciente, su vida, lo que engloba una luxación, una cuarta luxación. Entonces, pues hay que ver más allá, creo yo, no solo ver el vaso. Entonces, pues ese fue mi caso. Todo lo que yo puse aquí es verdadero, dado la mayoría por el paciente y por el fisioterapeuta de cabecera. Y pues ese es mi caso. Esta es mi bibliografía y muchas gracias.